Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Bitcoin y criptos en español. Soy Paulina, una asistente digital guiándote en el episodio de hoy. Bitcoin nació en 2009 como una forma de dinero digital descentralizada, creada por una persona o grupo bajo el seudónimo Satoshi Nakamoto. Inicialmente, era poco conocido y valía casi nada. Con el tiempo, ganó popularidad como una alternativa al dinero tradicional, permitiendo transacciones seguras y anónimas sin intermediarios como bancos. Su adopción ha crecido exponencialmente y gente de todo el mundo y en diferentes idiomas lo lleva estudiando por varios años. En este episodio conversaremos con Dead Bitcoin, un bitcoiner latinoamericano con quien analizaremos su trayectoria en Bitcoin y su experiencia creando contenido para compartir su conocimiento con la comunidad de habla hispana. Tanto si eres un entusiasta experimentado de las criptomonedas, un novato curioso o algo intermedio, este podcast es su puerta de entrada para comprender el complejo y cambiante mundo de Bitcoin. Empezamos. Amigos, bienvenidos a un episodio más de Bitcoin y criptos en español. Este es el episodio 159 y han pasado 16 años, 5 meses y 12 días desde que se minó el primer bloque de Bitcoin. Me encuentro de viaje en este momento, así que no tengo mi micrófono habitual, pero no quería dejar pasar la oportunidad para grabar este episodio con un invitado especial que comparte su conocimiento sobre Bitcoin en redes sociales. Su nombre es Dead Bitcoin, así lo van a encontrar en redes. Así que conversaremos con él sobre su trayectoria y experiencia en Bitcoin. Y antes de empezar, vamos con nuestros auspiciantes. EBTC, la forma más fácil, rápida y segura de comprar y vender Bitcoin en Ecuador. A través de sus cajeros Bitcoin ubicados en diferentes ciudades del país, puedes comprar y vender Bitcoin y otras criptomonedas con dinero en efectivo. Recuerda que para más información puedes visitar su página web bitcoin.com.es, donde encontrarás tutoriales, preguntas frecuentes y la ubicación de todos sus cajeros Bitcoin. EBTC, el futuro empieza con nosotros. BTC Prague, el evento Bitcoin más grande e influyente de Europa en su tercera edición. Ya sea que estás buscando mejorar tus conocimientos, encontrar tu próxima gran oportunidad o simplemente conectarte con otros entusiastas de Bitcoin, BTC Prague te ofrece el entorno ideal. Más de 200 charlas en 4 escenarios, más de 100 compañías en la zona de exhibición, más de 10.000 asistentes de todas partes del mundo. No te lo pierdas del 19 al 21 de junio en Praga. 10% de descuento con el código BTC Español. Nos vemos en Praga, la capital Bitcoin de Europa. Bueno, Dead Bitcoin, bienvenido a este episodio de Bitcoin y criptos en español. Encontré tu contenido en redes y me pareció muy interesante porque hablas muy bien de algunos temas de Bitcoin que hemos tratado en este podcast y dije tengo que invitarle a Dead Bitcoin porque es un personaje interesante, tu nombre también es medio particular, tu foto en el ciberespacio. Así que cuéntanos un poco quién es Dead Bitcoin. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, claro que sí. Bueno, Dead Bitcoin es una persona que se encarga de hablar y compartir sobre Bitcoin porque cree que Bitcoin es no solamente el futuro, sino el presente y que cree que Bitcoin es la salvación o más bien el escape de todo el sistema tradicional en el que estamos viviendo. Y entonces ese sería Dead Bitcoin el que quiere dar a conocer, más que dar a conocer, sino como crearse un espacio. Dead Bitcoin nace por crearse un espacio para tratar de Bitcoin, hablar de Bitcoin, conversar de Bitcoin y todo lo que se puede. Incluso a veces recibo sugerencias de, oye, podrías hablar de esto y yo también voy aprendiendo en el camino. Así que pues eso es Dead Bitcoin, como una comunidad que se encarga de charlar sobre Bitcoin nada más. Bitcoin, no cripto. Exactamente, porque veo que la mayor cantidad de contenido que genera está enfocado netamente en Bitcoin, en tema de wallets, tema más como hardcore o algo así, pero me parece súper interesante. Y algo también chévere que estábamos conversando atrás de micrófonos es que el Bitcoin es también latinoamericano, es de Ecuador y vive en el ciberespacio, así que eso me parece muy chévere y de mucho valor. Es una de las razones también por las que está invitado en este episodio. Y también quería preguntarte que me cuentes cómo fue tu primer encuentro con Bitcoin y qué te inspiró a sumergirte en este mundo. Ok, el primer encuentro fue en el año, por allá del año 2020. Yo salía de la universidad o estaba estudiando, acabando de hacer la tesis para graduarme de ingeniero. Y en la universidad pues había programadores, ingenieros, y que tenían, o sea, hablaban de una moneda digital, y eso me gustaba bastante porque yo siempre he sido muy afín al ciberespacio, a entrar en la web y ese tipo de cosas.
Entonces me empecé a adentrar más y con mi hermano creamos un emprendimiento en ese momento pues yo no sabía nada, no tenía ni idea de absolutamente nada y creé un emprendimiento de minado de criptomonedas, de cualquier cosa menos de Bitcoin. Y empecé estudiando, aprendiendo y conforme iba entendiendo me di cuenta de que todas las criptomonedas no eran como Bitcoin y ahí empecé a estudiar Bitcoin y entendí, me tomó varios años, 2, 3 años, darme cuenta de lo que de verdad importaba para mí era Bitcoin y ya ahí ya pues simplemente todo lo que generé en la minería conjunto con mi hermano pues lo pasé todo a Bitcoin, aparte que todo en ese camino pues no, yo perdí mucho dinero, me estafaron porque yo no sabía realmente, el primer año pues fue complicado, estoy hablando del año 2020, 2021. Entonces a raíz de eso dije, ok, la única forma de que no me pase nada grave o de que más bien no me roben dinero o no me estafen es yo mismo entendiendo qué es esta cosa. Y yo como he sido yo soy muy estudioso y me gusta estudiar bastante, dije, ok, me voy a dedicar netamente a Bitcoin, me compré los libros, todos los libros que podía de Bitcoin, empecé a seguir todos los podcasts, a ver todo lo relacionado en Bitcoin y así pasé varios años hasta que me di cuenta de que realmente lo único que valía la pena en mi vida era Bitcoin, así me hice maximalista, por así decirlo, si es que se puede decir maximalista. Ujú, Entonces sí, esa fue ujú. mi etapa, básicamente, desde el año 2020. Ah, qué interesante. O sea, llegaste al 2020, finalizas la carrera en la universidad y llegas a Bitcoin a través de la minería. Y me parece también curioso porque yo también en ese año, más o menos 2020, algo así, 2021, empecé, o sea, yo ya le seguía a Bitcoin desde el 2017, más o menos. Pero fue más o menos 2018, 19 cuando empecé a empezar a entenderlo y en 2020 también me puse a minar, pero utilizábamos con un amigo que está en Canadá, empezamos a minar no Bitcoin, sino algunas otras criptomonedas, entre ellas Claro, Ethereum, pero recibíamos el pago en Bitcoin, entonces fuimos acumulando Bitcoin durante todos esos años, utilizando minería con tarjetas gráficas. Claro, ahora ya no hay como hacerlo porque Ethereum pasó a Proof of Stake, pero me parece interesante porque también ahí aprendí muchísimo el tema claro. de Bitcoin a través de la minería. Y veo que en tus redes también destacas por la enseñanza sobre Bitcoin, entonces ya nos comentaste que Bitcoin no se compara con las otras criptomonedas, pero ¿cuál es tu motivación principal para educar a todas las personas que te siguen en tus redes sobre esta tecnología y cómo ves su impacto en la comunidad de hispanohablante? O sea, lo que realmente me inspiró era más bien porque yo desde el año 2023 empecé a hablar de Bitcoin. Obviamente no tenía todavía ahí el TikTok ni tenía las redes que tengo hoy día. Pero yo ya desde el año 2023 lo explicaba, lo hablaba con amigos, familiares, en mi Facebook personal publicaba, pero realmente veía que a nadie le interesaba y no le importaba a nadie. Yo hablaba de todo lo que iba leyendo. Yo siempre he sido de las personas que mientras va aprendiendo va compartiendo el conocimiento porque le gusta compartir lo que va aprendiendo. Entonces siento que aprendo mucho mejor así. Siempre he sido así desde la universidad y desde el colegio. Entonces, pues nada, eso me motivó realmente a empezar a compartir todo el contenido de Bitcoin, el estar leyendo, el ver un podcast y decir, wow, esto es increíble, tengo que compartirlo con todo el mundo, tengo que gritarlo a todo el mundo. Y eso fue lo que me hizo empezar a hablar sobre Bitcoin. Y luego pues ya pasé 2 años así, 2023 hablándole a todo el mundo y fracasé, Ujú, nadie me tomaba en cuenta. El año 2024 también ujú, fue exactamente lo mismo. Y hasta finales del año 2024 es que digo, que me voy a abrir un TikTok, porque al inicio me daba ujú, mucho pánico abrirme un TikTok, porque tenía miedo de que ujú, todos los maximalistas de Bitcoin me critiquen, no me digan nada, y dije, ¿sabes qué? Me da igual, me voy a abrir el TikTok ujú. y realmente fue lo mejor que puedo hacer porque me trajo muchas cosas increíbles hasta el día de hoy. Y eso fue, así fue. Ah, qué interesante, porque como mencionas, el tema de los bitcoins, siempre estamos ahí como para compartir conocimiento y todo eso. Y es parecido a tu historia, cómo nació este podcast también. Este podcast nació en un grupo de Telegram con este amigo que te cuento que minábamos criptos desde el 2020 utilizando tarjetas gráficas y después empezó a unir más gente al grupo, después empezaron a llegar familiares al grupo, entonces cuando ahí empezamos a hacer los lives en Telegram y nos dimos cuenta de que podía salir un podcast de ahí, entonces empezamos a grabar contenido desde, si no estoy mal, 2021, 2022 más o menos, pero es más o menos la historia parecida, que mientras íbamos aprendiendo en el tema de leyendo libros o
conectando las tarjetas para hacer la minería. Todo ese conocimiento lo hemos compartiendo en el grupo de Telegram y después posteriormente en el podcast. Pero bueno, como todos tenemos una historia única, así que como nos cuentas, ¿qué momentos o experiencias personales te llevaron a convertirte a ti en un apasionado defensor de Bitcoin y cómo ha cambiado tu vida en ese entonces? También, no sé si aquí nos puedes mencionar un poco, hablaste un tema de estafas también, que te estafaron, eso también es interesante que me cuentes. Claro, yo cuando, o sea, yo realmente cuando empiezo con esto de, a ver, de las criptos en 2020, pues no, 2020, 2021, pues no tenía ni idea. Yo la verdad, lo que hicimos nosotros con nuestro hermano, pues teníamos, o sea, nosotros éramos excelentes estudiantes y teníamos unas becas ahí que nos pagaban por estudiar y habíamos reunido, eso no nos lo habíamos gastado y habíamos reunido un capital. Entonces dijimos, ¿qué hacemos? Ya estamos fuera de la universidad, ¿qué hacemos? No sabíamos qué hacer. Y no sé, se nos cruzó un video de minería, dijimos, hagamos eso, nos parece interesante empezar a minar. Y claro, empezamos a comprar porque supuestamente pues nosotros sabemos de armar los racks de minería y armar las computadoras y quisimos empezar de cero. Nunca nos imaginábamos que sería una odisea. Y claro, después viene la pandemia y en la pandemia pues ya no se podía comprar las tarjetas, subieron un montón de precio. Nosotros pagamos por 2 tarjetas gráficas 2060, no me acuerdo qué gráficas eran. Pagamos, hicimos el pago y nunca nos llegó. Entonces habían creado una cuenta ahí, estafa, una cuenta fake, nos robaron como $1,000 en esa transacción. Nos costó bastante recuperarnos, nos peleamos, bueno, al final pues empezamos así. Y ahí esa fue la primera estafa que nos hicieron. Luego pues también otra estafa con otras supuestas criptomonedas que había que invertir, pero al final era un esquema Ponzi. Y también ahí perdí un montón de dinero. Y eso sería año 2020, 2021, 2022. Hasta que pues digo, ok, no estoy entendiendo nada. Me dedico muy bien a comprender exacto desde cómo empiezo con Bitcoin. Y cuando estoy estudiando y entendiendo Bitcoin como tal, o sea, ya me enfoco solamente en Bitcoin, ya no Ethereum y las monedas que estaba minando, que es Caspa también, que me puse a minar, digo, ok, empecé a estudiar, a leer el patrón Bitcoin, me di cuenta de todo el sistema en el que estaba, que todas las demás criptomonedas eran básicamente, como les dicen los Bitcoiners, shitcoins, y ahí digo, ok, ahora es momento de dedicarme a Bitcoin, y desde que me empecé a dedicar con Bitcoin, mi vida cambió para siempre, porque ahí me di cuenta, yo no sabía ni qué era la inflación, ni qué era el dinero, no tenía ni idea de nada. Yo vivía en la Matrix, por así decirlo, y cuando empiezo a salir de la Matrix, leyendo el patrón Bitcoin, me empiezo a autoeducar, por así decirlo, y a decir, ok, todo lo que estoy viviendo es una mentira, y Bitcoin me está enseñando la luz y la verdad. Entonces eso fue lo que me hizo como decir, ok, quiero dedicarle toda mi vida a Bitcoin y quiero convertirme en Bitcoiner. Yo siempre toda la vida me voy a acordar que cuando acabé de leer el libro de El Patrón Bitcoin, dije, quiero ser Bitcoiner. Eso fue lo que dije. Y eso. Ah, qué interesante. ¿Y en qué año leíste el libro del Patrón Bitcoin? Finales del 2021 más o menos, acabé casi para el año 2022 y estaba terminado todo ese libro. Ok, y en verdad, como tú lo dices, eso es un antes y un después cuando lees ese libro, ¿verdad? Claro, yo ahí me convertí, ahí ya dije, ok, ahora lo que sigue es, quiero aprender absolutamente todo lo que haya que aprender de Bitcoin. Me compraba libros, veía todos los, hasta el día de hoy. Y me obsesioné tanto con el tema de Bitcoin que no había nada más que no me importe. De hecho, yo era, o sea, yo soy tengo esa personalidad obsesiva con aprender cosas y era tanta mi obsesión que no podía dejar de pensar eso. Dejé de ver series, dejé de ver todo lo que hacía en el trabajo, pues cuando tenía el tiempo libre me ponía un podcast, me ponía a leer, me ponía, o sea, ya me cogió fuerte el virus del Bitcoin, por así decirlo, el virus entre comillas, pero sí. Y ahí aprendí un montón, empecé a ver esto de las wallets, ver cómo funcionan, también las billeteras frías. Y yo también soy muy friki de la computadora, de la programación. Me descargué algunos software libres, empecé ahí a probar nodos de Bitcoin y ese tipo de cosas también. Y ya, pues, Sí, es lo que caíste en el rabbit hole, que es lo que decimos los bitcoiners, como en el agujero del conejo, porque una vez que empiezas,
a entender sobre Bitcoin, te das cuenta de que puedes aprender sobre muchísimas otras cosas, entre ellas temas de geopolítica, de finanzas, de economía, de tecnología, de programación, porque Bitcoin te lleva a aprender sobre todos esos temas de criptografía y todo eso. Entonces es muy apasionante. Y para mí también marcó un antes y un después del patrón Bitcoin, porque si bien yo estaba medio aprendiendo sobre Bitcoin en 2017, no fue, pero lo veía algo como más especulativo, así como que comprar ahora y venderlo después para tener dinero. Pero no fue sino hasta el 2019, cuando acabé de leer el libro del patrón Bitcoin, justo antes de la pandemia, sí, meses antes de la pandemia, porque este libro, si no estoy mal, fue impreso en el 2018, yo lo leí en el 2019, y meses después ya llegó el confinamiento y todo eso, y Bitcoin empezaba a dispararse de precio y todo eso, y para un año, o sea, el libro escrito en 2018, yo leyéndolo en 2019, y muchas cosas ya habían pasado en apenas un año que se mencionaban en este libro, pero sí es un libro que también siempre lo recomiendo, porque no es un libro de 100 páginas, no sé cuántas son, como 200, 300 páginas, así te toma un tiempo leerlo y es lo entendiendo, pero es un muy buen libro porque te enseña en qué sistema vivimos, o sea, en un sistema en el que estamos todos desesperados por conseguir más papeles que se pueden imprimir fácilmente, y eso es lo que crea inflación. Entonces es muy interesante eso. Ahí también me contabas del tema de las estafas en las compras de tarjetas gráficas, y más bien pensé que te habían estafado en tema de como vendiéndote Bitcoin o todo eso, porque mucha gente escucha Bitcoin todavía y piensa de que es un esquema Ponzi, es una estafa y todo eso, pero bueno, veo que te han estafado con tema de vendiéndote tarjetas gráficas, que como yo también empecé minando utilizando ese tipo de tarjetas y recibíamos pagos en Bitcoin, que era lo interesante. Y te quería preguntar, que tú, como alguien que guía a otros en el proceso de aprender Bitcoin, como me contabas, desde la universidad siempre has estado aprendiendo y compartiendo el conocimiento, ¿cuál es el consejo más importante que le darías a alguien que está recién empezando a explorar este mundo de Bitcoin por primera vez? Bueno, a mí me agarró el aspecto no del precio. Si yo, por ejemplo, yo nunca entré con Bitcoin pensando que me iba a ser millonario, que iba a tener un montón de dinero. Me agarró más por el ámbito de ver qué es lo que ofrecía o qué es esta cosa. O sea, solamente el hecho de saber que hay un creador que se llama Satoshi Nakamoto, que nadie sabe quién es. Ya eso me atrapó. Yo solamente dije, a ver, quiero aprender. Y eso me atrapó, eso me atrapó. Solo la historia como tal porque yo soy muy fan de las películas de Vendetta, de V de Vendetta, del antisistema, de Matrix, todo ese tipo de cosas. A mí me atrapó eso y dije, voy a empezar a darle una oportunidad en Bitcoin. De hecho, eso fue lo primero que me atrapó. Entonces, yo creo que lo primordial en Bitcoin serían, ok, sí, fíjate en el precio si quieres, está súper bien eso, porque todo a la final, creo que el 99% entra por eso, por hacer dinero, que a la final Bitcoin es dinero, pero siento que Bitcoin es mucho más que eso, ¿no? Bitcoin para mí es más que un buen dinero, es toda una network como tal, es una red. Ahí están los nodos, la minería, la teoría de juegos, geopolítica, bueno, es prácticamente todo el sistema como tal. Y mi consejo sería eso, o sea, veamos más allá del precio, veamos el valor que tiene Bitcoin, qué es lo que aporta, y el solo hecho de pensar que hay dinero que no depende de ningún estado, me volvió loco a mí. Eso me volvió loco y dije, ok, o sea, me estás diciendo que hay un dinero, un sistema de dinero, que no le tengo que pedir permiso a absolutamente nadie, y que quiero enviar, y que puedo enviar esto a cualquier parte del mundo, y que puedo ser soberano con mi dinero, y que no tengo que darle cuenta o rendirle cuentas a absolutamente a nadie. ¿Dónde firmo? Dije. Y eso me atrapó, y eso fue como, dije, okay, no me interesa el precio al que vaya a comprar. Lo empecé a comprar, pero me acuerdo que la primera semana que estudié Bitcoin dije, ok, ya, tengo que conseguir más trabajos para seguir acumulando lo que más pueda. Uh-huh. Entonces eso sí, sería el consejo. Justo lo que mencionaste, dinero que no depende de un estado. Hasta que yo no había leído el patrón Bitcoin y de ahí me fui enganchando con otros libros, tampoco había entendido de que antes existía un dinero que no era controlado por un estado, pero desde que existe el patrón Fiat, entonces todos los dineros son controlados por el estado, y Bitcoin es uno de, como tú lo dices, que no es controlado por un estado. Entonces eso también, el tener también una formación técnica también creo que me atrapó al mundo de Bitcoin. Entonces como que digamos me tomó menos tiempo de entenderlo, porque para otras profesiones como que les toma un poco más de entenderlo. Entonces tal vez en eso compartimos el haber estudiado una carrera técnica. Entonces sí, de alguna forma como nos enganchó más rápido a Bitcoin, porque es dinero programable y todo eso, y entonces es algo
es algo divertido. Y bueno, como tú también tienes una formación técnica y ya llevas algún tiempo aprendiendo sobre Bitcoin, no sé si tienes alguna anécdota divertida o sorprendente relacionada con Bitcoin que te gustaría compartir. Y entre eso también te quería preguntar cuál es el motivo de tu nombre, Dead Bitcoin. Claro, bueno, el nombre sale de que yo soy muy fan de jugar videojuegos. Y hay un videojuego que se llama Watch Dogs, algo así, que se trata de hackers. Y a mí el tema de hacking, ese tipo de cosas me encanta, me fascina. Pero como historia yo no sé de hacking tampoco, eso sí, ya no, yo no manejo muy bien. Pero me encanta ese tema del hackeo. Entonces ahí hay un personaje que se llama DeadSec, se llama, y tiene una máscara. Y me acuerdo que yo no sabía qué nombre ponerme. Digo, a ver, creo que encaje con algo de Bitcoin. Y al inicio en el TikTok o en las redes estaba como DeadSec. Y no pegaba, entonces dije, no sé qué ponerme. Ya sé, me voy a poner Dead Bitcoin. Y ya, me puse así Dead Bitcoin. Pero no quiere decir nada de muerte a Bitcoin ni nada, simplemente por el, Uh-huh. el hacker que había o que hay en el videojuego de Watch Dogs. Y de ahí la Uh-huh. anécdota que me pasó con Bitcoin una vez, o sea, interesante, fue que una vez yo estaba probando, o yo soy muy de práctica, hasta que yo no tenga Uh-huh. interiorizado bien algo en Bitcoin, pues no lo ejecuto, no lo hago. Y yo estaba Uh-huh. aprendiendo de billeteras frías, de almacenamiento y ese tipo de cosas. Me estaba descargando, más bien estaba aprendiendo de la Sparrow Wallet, es una billetera que se puede descargar gratuita, de código abierto, y estaba viendo, estaba moneando cómo era la situación de la wallet. Y en una de esas, pues digo, no me acuerdo, creo que estaba haciendo un sistema de cifra, de guardado de frases semillas, y se me ocurre enviar algunos fondos de ahí, que no eran pocos fondos, eran como, ay, no me acuerdo en ese momento, creo que como $7,000 me envío. Y una vez que hago todo el proceso de eliminación de la billetera, todo, me doy cuenta de que había una palabra que no estaba bien anotada y no podía recuperar la billetera. Pasé todo el día tratando de recuperar esa billetera y no daba con la palabra que no me había acordado. No daba. Yo ya sudando frío, digo, $7,000, no. Y hasta que me di cuenta, hasta que me fui, me di un paseo por el parque, luego volví, digo, ok, ya me acordé de la palabra que estaba escrita. Regresé y justamente lo logré. Pero casi me cuesta, ese error casi me cuesta perder $7,000 de golpe en Bitcoin. En ese tiempo que Uh-huh. cuando Bitcoin estaba por allá de 22,000 más o menos estaba. Y hoy día valdría muchísimo Uh-huh. más. Entonces era como, Claro. Dios mío, casi pierdo eso. Esa fue la anécdota que casi me cuesta. Pero por suerte no. Sí, sí, y todos pasamos por eso. Bueno, yo, gracias a Satoshi, no he perdido Bitcoin todavía, así enviando malos fondos, pero lo que sí me pasó es algo parecido, pero creo que cuando recibí, utilizando alguna red de RC20, así algún token existía ahí, entonces envié a una dirección, pero que no era de la blockchain que yo estaba usando, no recuerdo exactamente cuál era, es decir, si estaba utilizando unos tokens, no sé, de Teta, por ejemplo, este token que se llama Teta en RC20, lo envié a una dirección de Ethereum, alguna cosa así, entonces, claro, yo también pensé que había perdido fondos y me puse a buscar información en la comunidad y de ahí me dijeron que se veía cómo, porque todos son RS20 y bla, bla. Bueno, al final sí pude recuperarlo, pero gracias al apoyo de la comunidad también eso es importante. Y en tu caso también siempre le digo a la gente que las palabras semilla, que es lo que en tu caso tú has usado, es lo más importante al tener una billetera, porque se puede quemar la billetera, mojarte, la pueden robar, no importa. Aunque tú tengas las palabras clave, es lo más importante para poder recuperar tu billetera. Entonces, en algunas charlas que he dado también he visto gente que cuando se descarga una billetera del teléfono, lo primero que hace es hacer un screenshot a las palabras No, clave y las guarda en el teléfono. Entonces, digo, es que eso cualquier persona que acceda a tu galería de fotos va a poder ver. Y en tu caso lo demostraste que donde tú no sabías de esa palabra no podías recuperar los satoshis que tenías claro. ahí bloqueado. Imagínate, y eso ahora es fácil con palabras claves. Antes, en los Nada más inicios de complicado. Bitcoin, no había el tema de billeteras. Entonces Bitcoin ha evolucionado muchísimo en los últimos años. Y desde tu perspectiva, ¿cuál es el cambio más significativo que has visto en el ecosistema Bitcoin? Y, por ejemplo, en el tiempo que tú estás aprendiendo, son más o menos 5 o 6 años. Yo lo que he visto es sobre todo este sistema de envío de Bitcoin, porque antes, cuando empezó Bitcoin, solo existían las transacciones o las direcciones legacy. Luego aparecieron las native SegWit, que son más rápidas. Ahora ya hay el sistema Taproot o Taproot, que son como
mejorías en el apartado de la privacidad de los mini scripts. Pero yo lo que estoy viendo es más este sistema de seguridad de Bitcoin tipo billeteras frías, porque ahora ya hay una industria como tal. Antes no había tantas industrias. De hecho, yo me acuerdo cuando veía los videos de Andreas Antonopoulos, él explicaba, de hecho hay videos viejísimos del año 2016, me parece, 2013, 2016, que él explica y dice, yo no confío en las empresas que hacen billeteras frías porque cada cierto tiempo se van o dejan botando sus implementos o lo que sea. Yo voy cambiando cada 6 meses de billeteras frías. Hoy por hoy, pues tenemos una industria enorme en cuanto a Bitcoin y en cuanto a la seguridad. Y yo creo que por ahí también cada año incluso están saliendo nuevas billeteras. Y yo creo que eso da para entender mucho más. Obviamente falta mucho porque siento que muchas personas no son conscientes de eso. De hecho, yo el 99% que cada vez hago directos en TikTok, siempre me preguntan eso. Oye, pero ¿y por qué tengo que guardar en una billetera? ¿Pero por qué no le dejo en un intercambio? ¿Pero y por qué? Siento que eso no hay todavía interiorizado en el sentido de que entendamos que Bitcoin es para custodiarlo uno mismo y que nosotros somos dueños de ese dinero. Y también había visto un tweet de James Loop, que es un Bitcoiner, que decía, ok, Bitcoin es un gran poder, pero también conlleva una gran responsabilidad del saber guardarlo. La gente no quiere tener esa responsabilidad, pero sí quiere tener el poder. Y eso está mal, porque Bitcoin es básicamente, yo aprendo de esto, hay que aprender de autocustodia, y eso es a donde tendríamos que encaminar todo, ¿no? Básicamente, porque si hacemos malas cosas, pues podríamos perderlo absolutamente todo. Ujú. Sí, sí, es muy importante. Siempre también les digo yo a muchas personas del poder de la autocustodia, que mucha gente me dice, sí, ya tengo Bitcoin, digo, ¿y dónde lo tienes? Y mencionan algún intercambio, alguna página web o yo qué sé, entonces digo, pues que eso no es tuyo, digo, eso es del exchange, y el exchange te tiene que autorizar retirar o lo pueden hackear, y todos los exchanges han sido hackeados, y el que no ha sido hackeado va a ser hackeado, todos, incluso los más grandes han sido hackeados, es cuestión de tiempo que los hackeen, entre ellos Binance, Coinbase, todos han sido hackeados, así que siempre recomiendo yo también sacar eso de ahí y autocustodiarlo, pero también ya hay tema de educación. Mucha gente me dice, ¿desde cuándo o desde qué valor me tengo que comprar una hardware wallet? Entonces yo les digo una analogía de que digo, ¿tú te sentirías cómodo caminando en la calle en tu billetera con $10,000 en el bolsillo? Entonces muchos dicen, no, digo, ese es el momento en el que tienes tú que decidir si quieres tener los $10,000 en tu teléfono o pasarlos a una billetera fría. Mucha gente también habla de el tema de un salario básico, es decir, si en tu país un salario básico, yo que sé, es $200 y ya tienes más de $200 en Bitcoin o en la criptomoneda que tú quieras, entonces también ya es un buen motivo como para sacarlo y tenerlo en una billetera fría. Pero bueno, como tú mencionas también, el tema ha evolucionado muchísimo. Esos videos de Antonopoulos también son excelentes. Yo también lo veía en su inicio, me leí los 3 libros de Antonopoulos, el Internet del Dinero 1, 2 y 3. Buenísimo, sí, me los leí todos. Y es también un referente el tema de Bitcoin, porque él sabe muchísimo, incluso también da sus charlas en su página web y todo eso. Es súper interesante, pero sí, ha evolucionado muchísimo Bitcoin en los últimos años, y antes no podías ni comprarlo a través de exchange, tenías que, no sé si has visto la historia de muchos Bitcoins al inicio, tenías que saber a alguien que esté vendiendo, alguien en foros, y tú le tenías que pagar enviándole el dinero, yo que sé, en efectivo, por transferencia, lo que sea, y él te pasaba el Bitcoin mandándote, yo que sé, por correo, así, una dirección en donde, o una dirección de una billetera por correo, así postal, imagínate, papel escrito. Entonces ha evolucionado muchísimo eso de ahí. Y bueno, como veo que tú creas contenido y me dices también que lo haces en TikTok, yo creo que te encontré en YouTube o en Instagram, porque TikTok no uso mucho, pero sabemos que el tema de educar sobre Bitcoin también puede ser un desafío, como mencionas, con los conceptos técnicos. Por ejemplo, ¿cómo logras tú transmitir tus ideas complejas de una manera sencilla para que la mayoría de la gente, incluso desde principiantes hasta expertos, te puedan entender? ¿Cómo lo haces? La idea es, yo empecé, o más bien la idea de tener estas redes sociales y hablar de Bitcoin es como, me hubiese gustado que a mí me hablasen a mí para poder entender Bitcoin, porque cuando yo empiezo estudiando Bitcoin me doy cuenta de que hay términos que no entendía para absolutamente nada. Yo no sabía que era, por ejemplo, un script, o yo no sabía que era una dirección, yo no sabía que era una billetera fría, una billetera que no sabía nada, o sea, venía de cero y digo, ay, ¿y ahora qué hago? Entonces veía muchos videos, muchas cosas,
y no entendía, realmente no entendía. Y en ese tiempo pues no había, me acuerdo que no había ni siquiera ChatGPT en ese entonces, inteligencia artificial para preguntarlo. Y, y la idea de expresar o de compartir es siempre como me hubiese gustado que a mí me explicara. A veces yo en los directos o en las publicaciones que sé hacer de mis redes sociales, eh, explico lo más fácil o lo más sencillo. Hay mucha gente que me dice, ok, sí entendí. Y hay otras personas como bitcoiners que me dicen, no estás diciendo exactamente cómo es, tienes que decirlo de forma técnica. Y es como, no, ¿sabes? O sea, yo siento que la enseñanza debería ser, o más bien la explicación debería ser lo más sencillo posible. Si me tienes que hacer una analogía para que yo te entienda, excelente. Entonces yo siempre utilizo esas analogías, trato de decir, no de forma técnica, sino más bien, como decimos, con plastilina, tratar de explicar de esa forma, lo más sencillo posible, y no importa si yo tengo que repetir 10, 20 veces lo mismo, pero la idea es que se entienda. Y eso es a lo que yo me enfoco, que la gente pues a la final tiene que entender y aprender, porque yo también, como digo, Ujú, mucho de práctica, y mientras más practique, pues lo voy a entender, y eso creo que sería vale ujú, sacar la explicación. ujú. Sí, yo también utilizo el tema de analogías porque, bueno, entre gente técnica capaz es más fácil explicar estos términos así que son netamente técnicos de Bitcoin, pero el usar analogías también ayuda muchísimo a la gente a entender. En algunas charlas que he dado también he usado analogías para explicar el tema de la inflación y por qué Bitcoin es deflacionario, qué significa ser deflacionario. También uso algunas analogías y la gente medio como lo va entendiendo un poco más, porque si usamos solo términos técnicos, como que se les complica un poco también el tema de irse entendiendo. Y el, que quería preguntarte, porque como tú estás netamente en redes sociales, entonces, ¿cuál ha sido la pregunta o duda más común que te hace la comunidad de Bitcoin cuando haces tus lives y todo eso? ¿Y cómo la abordas para inspirar confianza y generar aprendizaje? La pregunta más que siempre me hacen Ujú. ¿es buen momento de comprar Bitcoin? Esa es la pregunta que siempre Ah, leo. Es buen momento y yo siempre hay una pregunta, de hecho Michael Saylor había dicho y había publicado 21 reglas de Bitcoin, y hay una de esas reglas yo ujú, siempre me enfoco en esa y dice, quien comprende Bitcoin lo compra. Y yo siempre ujú, respondo así. Eh, ¿Es buen momento de comprar? Yo te diría que es buen momento de estudiar Bitcoin siempre. Una vez que tú estudias Bitcoin, una vez que comprendes Bitcoin, de hecho a mí me parece muy barato el precio de 100.000, 110.000 por todo lo ujú, que ofrece Bitcoin. Como digo, yo no me enfoco en el precio como tal del dinero fiat, de decir, ok, tengo $100.000 en mi cuenta bancaria porque tengo un Bitcoin. No, yo me enfoco en decir, ok, tengo dinero, que esto no se puede controlar, que esto no me pueden bloquear, que eso no me lo pueden quitar, ujú, y el sistema que se joda, perdón, pero es lo que yo veo, ¿no? Básicamente. Entonces, esa es la manera en la que yo lo veo a Bitcoin, y es la pregunta que siempre me hacen. Si es buen momento para comprar. La persona que entiende ujú, Bitcoin te va a decir siempre va a ser el mejor momento. De hecho, a la larga, si tú ves la gráfica histórica de Bitcoin, siempre va a seguir subiendo. Obviamente que ujú, en el corto plazo pues hay esa volatilidad, pero si tú ujú. entiendes a Bitcoin, pues vas a saber que cualquier momento va a ser el idóneo sin problema. No es consejo de inversión. Ujú. Eso. Exacto, sí, eso también lo digo yo al final del podcast siempre, pero cuando me preguntan a mí si es buen momento de comprar, les digo siempre es buen momento de comprar porque Bitcoin siempre va a seguir subiendo, claro, con sus volatilidad de por medio, pero a largo plazo siempre va a terminar subiendo. Y también mucha gente me dice, pero ¿y cómo sabes cuándo va a bajar para comprar? Digo, es que eso es lo que no sabes. Pero lo que sí Exacto. sabes es que a largo plazo siempre va a subir. No sabes si mañana va a bajar, pero lo que sabes es que de aquí a 1, a 2, a 4, y entre más largo sea el tiempo de que lo guardes, va a subir de precio siempre. Entonces, también yo les digo algo parecido. Cuando me dicen, ¿cuándo compro? Digo, siempre tienes que comprar. Cuando tienes dinero que te sobra y que no vas a utilizar, entonces siempre, es dinero que siempre va a seguir subiendo durante, durante el tiempo. Y bueno, quería preguntarte más bien por una predicción tuya, como mirando un poco hacia el futuro, ¿cuál es tu visión para Bitcoin en los próximos 5 años, que nos vendrá un halving, 10 años que ya serán como 2 halving más o menos, y cómo esperas seguir contribuyendo a la adopción y a la comprensión en la comunidad? Bueno, yo a la larga, pues yo le veo a Bitcoin cada vez más escaso, cada vez más difícil. Hoy día es muy sencillo comprar, conseguirlo.
cualquier persona que pues tenga cierto conocimiento súper básico, pues lo puede conseguir, lo puede atesorar de forma sencilla, pero yo siento que en 5 o 10 años ya no será tan fácil de conseguirlo, porque hay que recordar que Bitcoin primero no era para todos y Bitcoin es escaso, y pues eso para mí es una pena, pero ni modo, es lo que hay, es lo que, si no, pues no se comprendió, ni modo. Ahora, yo en tema de precio, tipo, a cuando lo veo en predicciones, pues un Bitcoin siempre será un Bitcoin. a la final, a la final yo, como digo, no me enfoco en el precio del dinero fiat. Yo no sigo esa línea, por decir así, que, ok, Bitcoin llega a 200.000 en 2025, súper genial, pero yo sé lo que tengo, que sería básicamente mi Bitcoin. Ahora, ¿cómo pienso seguir contribuyendo? Yo obviamente quiero seguir mejorando, porque esa es la idea, de seguir mejorando en las redes. Yo nunca me pensé que habría tanta aceptación. Yo de verdad, yo como vengo del año 2023, sin un seguidor, sin nadie, de hecho como veía que mis amigos no les interesaba a nadie, pues digo, ok, si nadie me ve, pues yo ya estoy acostumbrado. ¿Qué es lo peor que puede pasar cuando me lanzo a hacer esto de las redes sociales? Y realmente soy muy nuevo, empecé desde el año de marzo del 2025, febrero, marzo, o enero, febrero, marzo, y hasta el día de hoy, y me ha ido súper bien, y veo que tengo mucha aceptación, y espero seguir así, tratando de traer lo mejor que pueda, las cosas más fáciles posibles, y sobre todo, como digo, mientras yo voy aprendiendo, también voy compartiendo. Por ejemplo, ahora, hace no mucho, hace unos días, de hecho, me instalé un nuevo nodo que tengo, que se llama el Bitcoin Nodes, y nunca lo había utilizado en Linux, por ejemplo. Ahí tardé un poco, pero ya se está sincronizando y creo que me parece interesante. Yo busqué por todo lado, no encontré ningún tutorial y digo que ya sé de lo que voy a empezar a compartir. Eso. Ujú. Ah, qué chévere. Sí, yo también recién instalé un nodo en Linux, lo tengo en Europa corriendo ese nodo, y ahora quería correr otro nodo acá en Ecuador. Entonces estaba viendo también, porque este nodo que está en Europa yo lo instalé creo que hace 2 o 3 años, y en apenas 2 o 3 años y hay también muchísimos más software para correr nodos y todo eso. Claro. Entonces también estaba buscando más información a ver en el nodo en Ecuador, en qué lo hago y qué tutoriales puedo compartir, porque entre ellos incluso los eventos Bitcoin que he ido también, antes creo que Umbral era uno de los famosos, pero ahora hay muchísimos más. Entonces también quiero probar el tema de nodos para ver si dejo instalado un nodo en Ecuador. Ya tengo uno en Europa, y hay una página, no recuerdo el nombre, en la que puedes ver la densidad de nodos alrededor de todo el mundo, y en Sudamérica hay muy pocos, incluido en Ecuador hay poquísimos nodos. Entonces quería también contribuir acá en Ecuador a que haya un nodo más funcionando. Así que es muy interesante el tema de compartir contenido relacionado a esto. Y bueno, hemos conversado de tu trayectoria, el porqué del nombre, tus redes sociales, las preguntas que más te han hecho en tus directos y todo eso, y también mencionaste algunas veces el libro del patrón Bitcoin, pero no sé si algunos otros libros puedas compartir a la gente que le interese. Puede ser de Bitcoin o de cualquier otra cosa, pero libros que te hayan servido a ti como en tu vida, tanto estudiantil como ahora profesional, con el tema de aprendiendo Bitcoin. Claro, y yo a lo que me enfoco, pues bueno, sí hay un montón de libros. Yo soy, de hecho, yo hasta que empecé a aprender de Bitcoin no leía nada. Según yo, no me gustaba leer, según yo. Ahora leo cada mes, creo que me leo casi un libro entero al mes. Libros muy buenos de Bitcoin, por ejemplo, La filosofía de Bitcoin me parece un libro muy bueno, de Álvaro Di María. Hay otro libro que se llama Las 21 lecciones. Eso también es un libro muy increíble para aprender de Bitcoin, sobre todo si uno quiere empezar o tratar de empezar en Bitcoin. Son libros pequeñitos, no son como el patrón Bitcoin, que es enorme, grandote, y es más adecuado para los novatos. De ahí hay un montón de libros. Por ejemplo, el último libro que me acabé de leer hace una semana fue el libro de Cryptoria. Ese libro pues explica todas las tecnologías y todas las mentes brillantes que han existido, desde Alan Turing, desde Aristóteles, hasta que llega a Satoshi Nakamoto. Me parece increíble esa como historia que va explicando para llegar a Bitcoin, y ahí se da a entender, o ahí se entiende pues que Bitcoin no es de la casualidad, sino es de varias mentes brillantes para poder tener lo que tenemos hoy en Bitcoin. Me pareció increíble, ese libro es uno de mis favoritos. ¿Qué otro libro podría decir que me cambió la vida? También La rebelión de Atlas, ese libro me cambió la vida para siempre también. Ahí yo lo comprendí, ese libro también es enorme, grandote, sí me demoré bastante, pero yo creo que los dos libros que marcaron un antes y un después de mi vida fue El patrón Bitcoin y La rebelión de Atlas. Esos dos libros fue como, wow,
estoy por el camino correcto y porque antes estaba en otro lado, no sabía qué hacer con mi vida y esos libros fueron como, ok, estás haciéndolo bien. Sí, algunos de esos me los he leído. La filosofía Bitcoin de Álvaro de María también, con quien conversé con él en el evento de Bitcoin en El Salvador, en enero también estaba conversando con él. El 21 lecciones de Bitcoin también, si no estoy mal, este es el libro escrito por su sobrenombre es Gigi, creo, ¿verdad? Sí, ¿Es ese? sí. Ajá, sí, exacto. Sí, también lo conocí creo que en Ámsterdam. Bueno, él no revela su identidad, siempre está tapado su cara, pero estábamos conversando con Gigi en Ámsterdam. El patrón Bitcoin también, buen libro. A él no he tenido la oportunidad todavía de verlo en persona. A Saifedean Amos, si no estoy mal, se llama. Claro, ajá. Es el creador de este libro. Cryptoria, no estoy seguro quién escribió ese libro. No Alfred Mancera. Sí, Alfred Mancera. ¿Es español? Sí, es español. Sí. Ya, lo había visto. Creo que en algún otro podcast o conversaba con Lunaticon en El Salvador, sí. Creo que me mencionó Cryptoria, sí, creo que sí. Muy vale. Y Rebelión de Atlas, no he leído el libro, pero había una película. Yo me vi una película del Rebelión de Atlas, entonces también. Pero y esta película me lo vi ya después de haberme leído unos cuantos libros de Bitcoin, pero sí, todos los que mencionas son muy, muy interesantes. La Cryptoria no me he leído, La Rebelión tampoco, El Patrón sí, 21 lecciones también, y La filosofía de Bitcoin de Álvaro de María sí es buenísimo. Y él que no es nada técnico, ni ingeniero, ni nada. Álvaro de María es abogado, y si no estoy mal, claro, es contador público, sí es abogado, contador, pero tiene un conocimiento súper chévere, lo explica Bitcoin desde una parte más filosófica, de derecho y todo eso súper chévere. Exacto. Sí. Es bien increíble, sí, me gustó este libro. Sí. Y bueno, no sé si algo más quieres compartirnos, porque yo creo que te he preguntado todo lo que tenía que preguntarte. No sé si algo se me quedó por preguntarte o algo quieres compartir en la comunidad para la gente que nos está escuchando. Nada, decirles que simplemente si ustedes quieren empezar o entender Bitcoin y empiezan por el precio, pues van a ver que si se adentran más o si le dan una oportunidad para estudiar a Bitcoin, se van a dar cuenta de lo que realmente es Bitcoin. No solamente es un precio ahí que marca el internet de $100,000, sino que va mucho más allá. Céntrense en eso y van a ver cómo la vida les va a cambiar para siempre. Al menos yo lo veo así y lo palpo así. Desde que estoy en Bitcoin ha mejorado todo en mi vida, porque veo, básicamente es como cuando la escena de Matrix, cuando Morfeo le da la pastilla, ¿no? Y le dice, ¿tienes la pastilla del dinero fiado a la pastilla naranja de Bitcoin? Y claro, es básicamente eso lo único que les puedo decir, que de verdad es un mundo increíble. No se distraigan, céntrense en Bitcoin, estudien Bitcoin y van a ver que les va a cambiar la vida para absolutamente siempre. Y esto es aquí también hay un montón de gente de la que he aprendido. La gente de la comunidad Bitcoin es increíble. La comunidad Bitcoin, no la comunidad de criptos. La comunidad de Bitcoin es increíble. A eso no, eso. Chévere, muchas gracias de Bitcoin por tu tiempo y bueno, me gustaría invitarte en un próximo episodio, veamos cómo evoluciona Bitcoin cuando crees más contenido, cuando tengas contenido interesante que crees que debería ser compartido. Están aquí abiertas las puertas en el podcast para grabar otro episodio, así que espero vernos pronto por ahí como está en tus redes en el ciberespacio. Claro que sí, con mucho gusto, ahí voy a estar y claro que sí, con mucho gusto. Listo, muchas gracias de Bitcoin, ha sido un placer tenerte aquí en este episodio. Chao. Chao, muchas gracias. Este ha sido un episodio más de Bitcoin y criptos en español. Mi nombre es Juan Sebastián Landi y recuerden que Bitcoin es el invento más importante en la historia de la humanidad después de la creación de Internet. Nos vemos en el próximo episodio. Chao. El presente podcast no supone asesoramiento financiero de ningún tipo, sino simplemente la opinión de sus participantes. Antes de invertir en criptomonedas, realiza tu propia investigación.